Buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a la CEN Meeting organizado por el Comité de Cumplimiento Normativo, al que hemos denominado Alcances Comerciales y de Postventa en la Protección al Consumidor Inmobiliario. En esta oportunidad contamos con la participación del expositor Gustavo Rodríguez García, que es abogado y magíster con experiencia en asuntos de consultoría en propiedad intelectual, regulación publicitaria, libre competencia, entre otros. Antes de dar inicio con la exposición, vamos con una breve introducción. En los últimos años hemos sido pues no testigos del importante crecimiento económico que la economía peruana ha experimentado. Ese crecimiento indudablemente ha generado también el desarrollo de diversos sectores de nuestra economía y uno de ellos probablemente el que ha generado uno de los impactos más importantes en la mejora de las condiciones del bienestar de los consumidores es el sector inmobiliario. Si consideramos el incremento de transacciones comerciales en las que se vio involucrada la compra-venta de bienes inmuebles durante los últimos años, se puede entender la importancia de la existencia de una supervisión por parte de la Autoridad Nacional de la Competencia en dicho mercado, es decir, de Indecopi, que inicia con la promulgación de la Ley de Protección al Consumidor, que fue publicada a fines de 1991 bajo el Decreto Legislativo 716, pero que sin embargo no representaba las disposiciones específicas que normasen la actividad comercial de los servicios inmobiliarios, pues simplemente regulaba de manera muy general las infracciones que podrían generarse en las relaciones de consumo en el mercado. Posteriormente, en el 2009, se publicó el Decreto Supremo 006-2009, que era el texto único ordenado de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor, que tampoco incluyó una legislación expresa de los servicios inmobiliarios. Finalmente, en el 2010, se promulga el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que representó la primera codificación de la regulación de protección al consumidor en el ordenamiento jurídico peruano, y que además de derogar las regulaciones antes mencionadas, en su cuerpo normativo desarrolló disposiciones que regulan en materia de protección al consumidor la actividad inmobiliaria en nuestro país. Con esta nueva codificación se delimita la regulación de los servicios inmobiliarios en tres clases. El primero de ellos es la regulación del deber de información del producto del servicio inmobiliario. El segundo, la regulación del nivel del deber de idoneidad del proveedor del producto o del servicio inmobiliario. Y el tercero, la regulación de las garantías, ¿no? Y del servicio de postventa que debe ofrecer el proveedor inmobiliario. Estas obligaciones también se encuentran dentro de la esfera anterior que había mencionado, que es el deber de idoneidad. Entonces, desde la entrada en vigencia del Código de Consumo, la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi ha emitido una cantidad significativa de resoluciones en materia de regulación de los productos y servicios inmobiliarios, ¿no? Para este taller, este SEI Meeting, han sido seleccionadas algunas de estas resoluciones emitidas por la referida sala que presentan algunos criterios cuya revisión, como les mencionaba, será materia de exposición. Dichos criterios han versado en su mayoría en dos tipos de casuística. Una de ellas referida a los retrasos en la entrega de los inmuebles y la segunda, ¿no?, en el incumplimiento de las condiciones del inmueble acordadas en el contrato. Entonces, estamos seguros que esta exposición va a resultar de sumo provecho para todos los presentes el día de hoy. Recuerden que todas las preguntas las pueden formular a través de la opción que tiene el Zoom de Q&A y al final de la exposición vamos a poder absolver cada una de ellas. Gustavo, adelante. Muchas gracias, Diana, tanto por la presentación como por la invitación. Y obviamente hago extensivo el agradecimiento en primer término a SEI, ¿verdad? Por la deferencia de invitarme y además siempre saludando, creo yo, la iniciativa que de forma permanente tienen ustedes en difundir este tipo de programas y talleres y webinares, y en fin, todo lo que sea estrategias para compartir información y para educar al sector y para también intercambiar ideas
creo que es positivo y es saludable que efectivamente tengamos este espacio. Así que, en primer lugar, gracias y en segundo lugar, felicitaciones, como siempre, por la iniciativa que siempre tienen y lideran. Em, un saludo también a todos los presentes, a todos los que nos están escuchando en este momento. Y como tú bien dices, Diana, el propósito de la presente conversación es exponer algunas ideas en torno a criterios que de manera reciente Indecopi ha establecido. Y me gustaría empezar esta conversación de hoy haciendo notar que, a diferencia de lo que ha probablemente ocurrido en ediciones anteriores de este espacio, en esta oportunidad me temo que los criterios nuevos de Indecopi no son tan buenas noticias, ¿verdad? Y de hecho, a veces los criterios que tenemos para compartir, eh, digamos, en el agregado terminan siendo un balance, ¿verdad? Siempre hay algunos pronunciamientos que no nos gustan, algunos que parecen dar una indicación más bien positiva, y al final sacamos un resultado bueno, que nos deja la moraleja de estar atentos a aquellas cuestiones que Indecopi nos está enseñando que de pronto no entiende tan bien o respecto a lo cual tiene una línea, por supuesto, respetable, pero que discrepamos, ¿verdad? Y en algunos casos, bueno, ya sabemos que Indecopi entendió el asunto o por lo menos maneja cierta información especializada del tema y podemos estar más o menos tranquilos de que por ahí no vamos a tener un impasse. Desafortunadamente, decía yo, eh, la sala especializada en protección al consumidor ha emitido en el último año criterios bastante complejos, por utilizar un término o una expresión diplomática. Y yo creo que es importante también poner esto en perspectiva de la situación que atraviesa el Indecopi en este momento. Quizás muchos de ustedes lo sepan, pero Indecopi no está pasando un buen momento. Indecopi tiene un presidente directorio nuevo que tiene pocas semanas en su cargo, eh, y que además asume una situación para la institución bastante compleja. Por un lado, un reclamo permanente, tanto desde fuera de la institución como desde el propio Indecopi, respecto de la notable ausencia de nombramientos en distintas salas del Indecopi, y eso uno lo puede advertir en los pronunciamientos que todos los días nos son notificados. Las salas del Tribunal del Indecopi, que son 5, están incompletas en su conformación, y eso hace que para poder tener el quórum y poder resolver las controversias, tengan que, si me permiten la licencia de la palabra, pimponear vocales de otras salas. En la práctica, eso significa que un caso de protección al consumidor termina normalmente involucrando, por ejemplo, la participación de un vocal de la sala de propiedad intelectual, o de la sala de competencia, o de la sala de barreras, o de la sala concursal, y viceversa. Eventualmente, la sala de competencia termina prestándole vocal a otra sala. Entonces, eso no es muy feliz, ¿verdad? Porque termina siendo una cosa poco especializada, poco técnica, como digo, con vocales suplentes, que creo que ha complicado un poco la situación y el manejo resolutivo. Eso por un lado. Por otro lado, un contexto difícil también para Indecopi, sobre todo en un contexto en el que se viene discutiendo si Indecopi pasa bajo el paraguas de servir o no, lo cual puede generar también unas complicaciones adicionales, probablemente puede afectar los rangos salariales de los secretarios técnicos del Indecopi en unos cuantos meses, si es que se concreta el pase a servir, lo cual nos hace pensar que si se reducen los rangos salariales, qué incentivos, digamos, va a tener los expertos para ser secretarios técnicos del Indecopi. Entonces, nos hace en general sospechar que estamos frente a un panorama, digamos, difícil. Y en ese contexto institucionalmente difícil y políticamente difícil, si cabe la palabra para el Indecopi, surgen estos pronunciamientos que la verdad son bastante, como dije yo al inicio, complejos. Eh, Antes de pasar
a la primera resolución, digamos, que tengo aquí en la presentación, en el PowerPoint, me gustaría leer un extracto de una resolución que no está aquí en el PowerPoint, pero porque creo que este pasaje que voy a leer, y de nuevo, voy a leer una resolución administrativa del INDECOPI, creo que este pasaje de la resolución que voy a leer, eh, creo que refleja muy claramente la problemática que el sector inmobiliario enfrenta en Indecopi y es un poco la antesala de los criterios que van a ver enseguida. Creo que cuando uno escucha esto que voy a leer a continuación y advierte que son las palabras empleadas por Indecopi en una resolución administrativa, que debería ser técnica, obviamente, porque es la resolución de una controversia, creo que eso ya debería ponernos en alerta, ¿verdad? Frente a lo que puede venir en el marco de un procedimiento concreto. Muy bien. Lo que les voy a leer, como les digo, es un pasaje de una resolución y les puedo dar con todo gusto el número de la resolución, si es que así lo desean. Voy a leer la resolución, un pasaje de la resolución 848-2023, más o menos se inserta justo en el, en el periodo en donde empieza a surgir esta situación eh, complicada. La resolución que voy a revisar leer es de marzo del año pasado, de marzo de 2023, y es desde marzo de 2023 en donde empiezan precisamente a surgir estos criterios un poquito extraños. Es una resolución de sala, ¿ok? Es una resolución de sala, y es una resolución en donde Indecopi cambia de criterio respecto de la aplicación de la figura de la prescripción, ¿ok? De la prescripción administrativa, en los casos de saneamiento de inmuebles. Eh, Como ustedes notarán, advertirán a continuación, es un tema de la más extrema importancia y además es sintomático de lo que, insisto, viene a continuación, porque es una buena porción de cambios de criterio, precisamente lo que tenemos en este último año. Muy bien, en simple, ¿qué cosa se hace en esta resolución? Indecopi cambia de criterio y dice que el incumplimiento de las obligaciones de saneamiento, que antes se producían en un momento específico del tiempo y se verificaban los 2 años del plazo de prescripción y obviamente prescribía la potestad sancionadora de la administración pública, es decir, ya no se podía perseguir la infracción Indecopi. eh, Indecopi cambia de opinión y ahora dice que estos incumplimientos son infracciones de carácter permanente. Y como son infracciones de carácter permanente, no prescriben jamás, lo cual ya, insisto, debería ser una sospecha de por dónde vamos, ¿ok? Ahora, lo que quiero notar, como digo, como antesala de la exposición de hoy, no es tanto el cambio de criterio, que de por sí es malo, ¿verdad que sí? Pero más allá de eso, me gustaría hacer énfasis en las palabras que utiliza Indecopi para justificar el cambio de criterio. Entonces, lo que leo a continuación son las palabras textuales del Indecopi. Indecopi dice, cito, por si alguien quiere, además, el lugar exacto donde está lo que estoy leyendo, voy a leer numerales 64 y 65, el número de resolución que dije, por si alguien quiere asegurarse de que lo esté leyendo tal cual. Eh, Leo, este pronunciamiento de la sala es sin duda muy relevante para el mercado porque va a generar el incentivo para que los proveedores inmobiliarios hagan bien su trabajo. Ojo con esta expresión. Va a generar el incentivo para que los proveedores inmobiliarios hagan bien su trabajo. Sigo. Y puedan cumplir a tiempo las obligaciones que les corresponden para sanear un inmueble, cito, y no se escuden maliciosamente en que el plazo de prescripción de 2 años los exonera de responsabilidad y los releva de natural obligación contractual del saneamiento inmobiliario. Esto en esencia es positivo y promueve un mercado inmobiliario más transparente, responsable y competitivo. Numeral 65. Este nuevo criterio es sin duda un gran avance, hace justicia y sobre todo beneficia a los consumidores que suelen quedarse sin poder ejercer sus derechos como titulares de inmuebles. Esta decisión de la sala es
sistémica, justa, inclusiva y de alcance social amplio, que merece ser destacada porque no se pueden mediatizar los derechos de propiedad de un consumidor cuando se le vende un inmueble y no se efectúa el saneamiento que corresponde. Si ustedes le prestaron atención a los pasajes que he leído, a los dos numerales, a los dos párrafos que he leído de la resolución de Indecopi, no parece una evaluación muy técnica, ¿verdad? La razón por la cual Indecopi cambia de criterio es porque le parece que lo que está decidiendo es, y cito, justo, inclusivo y de alcance social amplio. Podemos debatir respecto de si es justo o es injusto. Honestamente, la justicia hay que buscarla, pero como brújula es bien debatible, porque todos creemos que lo que hacemos es justo. Inclusivo, francamente, podemos debatir sobre qué tan inclusiva es ese cambio de criterio. Porque claro, si es que uno asume que la posición de Indecopi es inclusiva porque le da la razón a un consumidor, yo podría disputar que en la medida que imponer obligaciones de este tipo encarece el negocio inmobiliario y por tanto encarece eventualmente el acceso a los inmuebles por parte de consumidores, lo que hace esta decisión es precisamente no ser inclusiva, al contrario, lo que hace estas personas es dejar a los consumidores pobres sin potencial acceso a bienes inmuebles. Yo diría que si acaso este pronunciamiento es algo, es injusto, no inclusivo y ciertamente no tiene un alcance social amplio. Tiene un alcance más bien limitado a proteger a los consumidores de alto patrimonio que tienen recursos para seguir un procedimiento administrativo sancionador costoso para denunciar a una inmobiliaria. Entonces, creo que hay un problema de perspectiva en Indecopi. Y más allá de esto, más allá de las opiniones, porque alguien puede estar de acuerdo con lo que dice Indecopi o no, y al final del día todas las opiniones son, creo yo, respetables, y de eso se trata, de dialogar. Lo más dramático del asunto es, a mi juicio, la falta de tecnicismo. Ninguna de estas cosas que yo he mencionado realmente sustentan y motivan de forma adecuada un cambio de criterio jurisprudencial. Si acaso algo refleja este pasaje que he leído, es una manifiesta vulneración del derecho a una debida motivación en un procedimiento administrativo. Esa es, por supuesto, solamente mi opinión, pero creo que es un comentario o una opinión que podríamos compartir respecto de los criterios que ahora sí están en el PowerPoint y que quiero empezar a desarrollar. Pero les decía que estas expresiones, ¿verdad? Esta mística del Indecopi de tratar de ponerle más cargas y más obligaciones a los proveedores inmobiliarios bajo su particular noción de justicia o de inclusividad o de justicia social, creo que deberían alarmarnos porque quiere decir que ya no podemos hablarle al Indecopi en términos técnicos. Estamos hablándole a una institución que, si se me permite la expresión, pareciera haber decidido hacer demagogia con sus resoluciones administrativas. Y creo que eso es algo que, insisto, como gremio debería preocuparnos y como abogados que litigamos en esto todos los días de nuestra vida, ciertamente nos alarma porque nos obliga a hacer ajustes también en el diálogo, ciertamente para eso somos estrategas, pero obviamente se requieren una serie de aproximaciones adicionales al simple litigio o a la simple defensa jurídica que creo que complican un poco el panorama en términos de decisión, ¿verdad? El primer criterio que tenemos aquí en pantalla tiene que ver con el condicionamiento de entrega del inmueble a la suscripción de un acta. En términos simples, lo que ocurre en este caso es que una persona se niega a digamos, a firmar el acta de conformidad. La inmobiliaria le dice, no te puedo entregar el inmueble hasta que me firmes el acta. Más o menos esa es la discusión, ¿verdad? Fírmame el acta y te entrego el inmueble. Y la consumidora le dice, no, no, entrégame el inmueble, veo el inmueble y te firmo el acta. Es un típico juego de gato y el ratón que se puede producir en la etapa de entrega de los bienes inmuebles. Porque claro, normalmente estas actas de entrega tienen cláusulas o tienen disclaimers, si es que están bien elaboradas, por supuesto,
que liberan de responsabilidad de alguna manera, es decir, que declaran, por ejemplo, que se está recibiendo a conformidad, que al momento de la entrega del bien inmueble no hay observaciones, que se ha podido apreciar superficialmente el inmueble y no hay objeciones respecto del inmueble entregado, y una serie de cosas que son importantes de definir porque pueden ayudarnos en un eventual procedimiento administrativo si es que el consumidor o la consumidora luego quieren decir que recibieron de forma inadecuada. Entonces, claro, del lado del proveedor inmobiliario es crucial obtener la firma del consumidor al que se le entregue el inmueble, la firma en el acta. Indudablemente es crucial. Y además es importante que esa acta, porque esa acta es muy, muy importante, tenga estos waivers o estas liberaciones de responsabilidad, o por lo menos esta declaración de que se está recibiendo el inmueble en condiciones óptimas, al menos de la primera impresión, ¿verdad? Es evidente que el consumidor no podrá dar fe en el momento de la entrega del inmueble de cuestiones eventualmente estructurales que no son visibles, que no son notables, pero ciertamente fisuras evidentes o cosas de ese tipo, pues evidentemente tienen que estar consignadas en el acta y el acta se convierte en un medio probatorio muy importante. Bueno, en este caso, como les comento, se produce una situación en torno a la posibilidad de modificar el acta o de poder, digamos, entregar el inmueble sin suscripción del acta. Y ese dime y direte en torno a la falta de firma en el acta finalmente termina desembocando en una sanción administrativa para el proveedor inmobiliario. Ahora, más allá de eso, que también podríamos considerar algo más o menos evidente, que bueno, que de alguna manera hay un problema si tú tratas de forzar al consumidor a que firme y demás. Yo creo que todo depende de cómo se estructure el acta también. Digamos, no, a veces le tenemos un poco de miedo a dejar en el acta algún espacio para la consignación de observaciones por parte del consumidor. Y yo creo que la consignación de observaciones por parte de los consumidores no nos resta ni nos quita mucho, en realidad. Recordemos que lo que dice un consumidor son sus dichos y no nos obliga de ninguna manera a, a hacerle caso en lo que sea que observa. Sí nos obliga a atender, eso es cierto, y de nuevo, es el tema que de alguna forma nos convoca, ¿verdad? Postventa, la moraleja es que ese servicio de atención y seguimiento debe ser muy, muy bien calibrado precisamente para no dejar en el aire las observaciones de los consumidores. Y hay algunos criterios en torno a eso también. Y por supuesto el tema de la prueba, ¿verdad? El tema de la falta de prueba o el tema del valor probatorio del acta. Creo que es un caso muy, muy interesante, muy importante, pero me gustaría, como les digo, circunscribirme a esa idea sobre el tema del acta de entrega. Este criterio sí que es más, eh, creo yo, relevante. Indecopy, y noten ustedes que estoy citando, me he cuidado además de poner los números de resolución en pantalla, advertirán que buena porción de las resoluciones que estoy comentando, todas son 2024, o la gran mayoría son 2024, precisamente porque son criterios muy, muy actuales. Eh, en esta resolución de Indecopy, lo que dice la Sala de Protección al Consumidor es que el proveedor inmobiliario es responsable, es algo que parece obvio, pero que hay que explicarlo mejor, ¿verdad? Que el proveedor es responsable por la selección de sus propios proveedores y de sus contratistas, y por tanto no hay posibilidad alguna de argumentar que eventuales fallos atribuibles a esos terceros lo liberen de responsabilidad. Por ejemplo, yo como proveedor inmobiliario no puedo decir que no soy responsable porque el ascensor no funciona, porque el ascensor no lo puse yo. Sí, probablemente el ascensor no lo puse yo. El ascensor lo puso un tercero. Y quizás no funciona porque hay un problema atribuible al tercero. Pero esa es una cuestión interna de la relación que tengo con la persona a la que yo contraté como proveedor inmobiliario. Pero no es un asunto que me permita liberar de responsabilidad de cara al consumidor. De cara al consumidor, la regla general es que yo soy responsable porque yo integro la relación de consumo
con ese consumidor. La persona o la empresa a la que yo he contratado para que haga tal o cual arreglo, digamos, podrá incumplir eventualmente las obligaciones que ha contraído conmigo y, por supuesto, podrá responder o tener que indemnizar eventualmente, o tendré la posibilidad de repetir, ¿verdad?, en términos civiles, frente a eventuales afectaciones que se produzcan como consecuencia del incumplimiento, digamos, de estos terceros, pero es bien complicado que yo pueda defender ante Indecopi que no soy responsable porque fue la persona o la empresa a la cual yo contraté. Yo la seleccioné, yo la contraté y por tanto yo soy responsable. Yo debía hacer algo en todo caso. Yo debía además asumir la posición proactiva de empapelar, para decirlo de forma coloquial, a ese tercero y hacerle saber una y otra vez que me estaba metiendo en un problema con los consumidores. Y yo tendré que demostrar en Indecopy no solamente que cumplí con el trabajo de tratar de poner eh, sobre las cuerdas o contra las cuerdas a este tercero, sino además tendré que demostrarle a Indecopy que he cumplido con el flujo informativo de cara a ese consumidor. Es decirle, te informo que ha pasado esto, te informo que estoy empapelando a mi proveedor de tal o cual manera, te informo que estoy haciendo los mejores esfuerzos por lograr esto y esto otro, y eso permitirá de alguna manera atenuar, si no liberar de responsabilidad en un procedimiento administrativo. Pero ahora, esto, digamos, fue debatido durante un tiempo, para que tengamos todos un poco de contexto, se debatió durante un tiempo en Indecopi este asunto de la responsabilidad derivada de los proveedores o contratistas de un proveedor inmobiliario. Hubo algunos pronunciamientos en donde Indecopi dijo, ok, es intervención de tercero, el Código de Protección y Defensa del Consumidor tiene un artículo donde dice que se rompe el nexo causal cuando hay una intervención de tercero. Entonces, en algunos casos la defensa prosperó, pero en otros casos Indecopi había considerado que no. Finalmente, Indecopi ha puesto en blanco y en negro su criterio de este año, diciendo que no. Y además lo ha dicho de forma muy tajante. Precisamente este es un caso de ascensores. Y si ustedes observan el numeral 62, que lo tienen además en pantalla en el PowerPoint, el criterio de Indecopi es bastante claro, ¿verdad? La inmobiliaria es responsable de la selección de proveedores y contratistas encargados de la instalación y mantenimiento del ascensor, es un caso de ascensores, pero de nuevo, pudo hacer ascensor, pudo hacer de la instalación o mantenimiento de cualquier cosa que haya implicado la participación de un tercero, ¿verdad? En tanto sea un trabajo o un insumo o un material que incide en el producto inmobiliario que finalmente yo le estoy dando al consumidor y por el cual yo estoy cobrando, yo soy responsable en el contexto de un procedimiento anti-indecopio. Y esa es la regla que ha sido ya definida. Porque claro, yo estoy haciendo negocio vendiendo una unidad inmobiliaria. Entonces yo no puedo decir que sí, pues te vendí una unidad inmobiliaria en un complejo, en un proyecto. Bueno, el ascensor no funciona porque es culpa de Perico Los Palotes. Bueno, en el fondo no le puedes decir a tu consumidor, anda y entiéndete con los proveedores que han fallado. De este asunto, que quizás no es el tema que digamos que directamente fluye de este pronunciamiento, pero este asunto de la relación entre el proveedor inmobiliario y sus contratistas o terceros motivan a otras reflexiones, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las garantías. Es perfectamente posible que estos terceros te den una garantía y esa garantía sea muy menor, vamos a decirlo así, a la garantía que tú estás obligado a dar por Código de Protección y Defensa del Consumidor. No hay ninguna incompatibilidad respecto de eso. Lo que ocurre es que los proveedores inmobiliarios tendrán que negociar mejores garantías con sus respectivos contratistas o terceros a la luz de los criterios de Indecopi, en caso puedan, ¿verdad? Lo que no va a ser posible es decirle al consumidor, mira, la persona a la que yo contraté para que haga este trabajo me da una garantía de un año por esto, y por tanto, bueno, arréglate con esa persona durante un año, y luego, bueno, luego nada, porque ya se acabó la garantía. Bueno, a ver, la garantía que da ese tercero me la da a mí, proveedor inmobiliario, que es con quien contrato. No se la da al consumidor final. La garantía de cara al consumidor final es la que me toca a mí como proveedor inmobiliario, no es la del tercero. A veces surgen algunos conflictos
porque claro, el proveedor inmobiliario trata de tomar la garantía del tercero y lanzársela en forma de réplica al consumidor. Y lo que está diciendo Indecopy de alguna manera entre líneas es, no puedes hacer eso porque como proveedor inmobiliario tienes garantías especiales. Digamos, esa ha sido un poco la mística o si cabe eh, o si cabe la expresión, tónica de estas resoluciones de Indecopy. Ok, con respecto al tema del flujo informativo, este es un criterio muy importante, me quiero tomar un momento bueno aquí, ¿ok? El tema del flujo informativo. Eh, el proveedor inmobiliario, según el criterio que tiene Indecopy eh, en sus últimos pronunciamientos, el proveedor inmobiliario está obligado a informar de cada, digamos, etapa, paso, incidencia que pueda tener relevancia en el contexto de esta relación de consumo, desde el momento en donde se entabla la potencial venta, lo que Indecopy denomina y lo que el código denomina el proceso de compra, ¿verdad? Hasta post-venta, que es perfectamente compatible con algo que Indecopy ha venido diciendo en los últimos años, que es el carácter dinámico del derecho a la información de los consumidores. El criterio de Indecopy de este año lo que está diciendo abunda en este asunto. No es solamente que estoy obligado a informar de manera permanente, ya lo sabemos, se supone que todos lo sabíamos. Lo que está diciendo Indecopy es, tú tienes que informar y no tienes que esperar que tu consumidor te pregunte. Eso es lo que está diciendo Indecopy. O sea, el argumento de, bueno, a mí nadie me dijo, el consumidor no me mandó un correo, el consumidor no contactó a postventa, el consumidor no nos mandó un correo al email de atención al cliente, el consumidor no hizo ningún contacto, no nos puso un reclamo en el libro de reclamaciones, el consumidor no hizo nada, simplemente nos ha presentado una denuncia directamente en Indecopy. Bueno, ese argumento no es aceptable. El proveedor inmobiliario tiene la obligación automática de transmitir información que tenga relevancia de cara a este proceso de compra, ya sea que todavía está por configurarse o que ya se configuró con el consumidor. Y lo que pueden ver en estos numerales de la resolución que yo he citado es exactamente eso, ¿no? La consumidora se queja de que no ha recibido información del estado actual en el que se encuentra el proyecto inmobiliario. Una cosa aparentemente inocente además, ¿okay? Que no se le da información sobre cómo va el proyecto y la denunciada, o sea, el proveedor inmobiliario dice, bueno, no me has preguntado cómo va el proyecto inmobiliario. ¿Okay? En principio no hay nada raro, pero no me has preguntado. Y lo que dicen de copy es, bueno, pero tú, tú le tienes que dar información de distintos momentos o distintas cuestiones. Fíjese además que no solamente dice algo obvio, dice motivos de incumplimiento, habla de estado, ejecución de la obra, fecha de entrega y una serie de cuestiones expresamente señaladas en el numeral 32 de la resolución. ¿Qué moraleja sacamos de esto? Los proveedores inmobiliarios tienen en la práctica que diseñar un protocolo o un procedimiento de entrega más o menos sistémica de información. Por supuesto, esto de que debe entregarse información de manera permanente y automática, esto no es posible, no es aceptable tampoco, no es razonable, tampoco se puede sobrecargar de información a un consumidor, es un contrasentido, pero sí parece sano a la luz de este criterio que existan políticas o directrices internas respecto de en qué momentos hace sentido mandar una comunicación proactiva al consumidor informándole de algo. Por ejemplo, estamos a puertas de la conclusión del proyecto, ponemos en conocimiento información relevante sobre el estado de la cuestión. Parece una buena práctica del sector que podría evitar eventuales sanciones e indudablemente, si es que algo ocurre con la municipalidad, con Cálida, con quien sea, naturalmente eso sí tenemos que decirlo de manera inmediata, porque ahí sí nos va a caer una sanción prácticamente con seguridad. Entonces, como les digo, esto tiene que ver con el flujo
informativo. Luego un asunto posiblemente un poco más peregrino, pero no por ello menos importante. Hubo durante un tiempo un debate en Indecopy respecto de si los proveedores inmobiliarios y en general los proveedores debían tener libros de reclamaciones en sus portales web y cuándo. Como ustedes conocerán o saben seguramente, las reglas sobre el libro de reclamaciones disponen que debe haber un libro en un establecimiento abierto al público. Y también se habla de un libro virtual cuando el proveedor que sea, ¿okay?, realice operaciones o transacciones vía el canal virtual. Y claro, esto abrió en el sector una cuestión que tenía que ver con, por ejemplo, yo tengo mi portal web, informo sobre la existencia de proyectos inmobiliarios, pero yo no vendo a través de mi portal web. No hay un espacio de contacto, de coordinación, el proceso de compra en estricto no se inicia allí, ¿correcto? Es simplemente un portal en donde yo cuento quién soy y cuento mis proyectos y hago digamos, desarrollo mi estrategia publicitaria, ¿verdad? Pero no estoy directamente promoviendo una compra o algo en particular y por tanto no es un establecimiento abierto al público en el sentido del reglamento y no debería llevar libres reclamaciones. El criterio de Indecopy actual es el que tienen ustedes en pantalla. Y fíjense, además, que el criterio cambia de alguna manera lo que dice la regulación, ¿verdad? En el numeral 88, Indecopy dice, al ser la página web un mecanismo de información con el que se busca entablar finalmente una relación de consumo, debe llevar el libro de reclamaciones y el aviso correspondiente en el portal. Es decir, es irrelevante si en el portal web de la empresa inmobiliaria tengo un espacio para hacer una venta activa, vamos a decirlo de esta forma. El solo hecho de que exista información sobre un proyecto mío ya implica que en tanto mecanismo de información, mi portal web deba llevar el aviso de disponibilidad del libro de reclamaciones y el libro de reclamaciones virtual. Tengan en cuenta además que esta es una infracción bastante objetiva, ¿verdad? Indecopy podrá hacer una supervisión en cualquier momento, verá que la página web no tiene el libro o no tiene el aviso de disponibilidad y aplicará la sanción que corresponda. Entonces, aquí sí creo que la tarea está más o menos clara para los estimados asistentes que nos están escuchando, porque acá ya no hay mucho que debatir, ¿verdad que sí? Si ustedes saben que la empresa inmobiliaria en la que están no tiene, a la que representan me refiero, no tiene libre reclamaciones en su portal web, pues tienen que implementarlo ya mismo. No hay ningún tipo de miramiento al respecto de si pueden o deben o no hacerlo. El criterio de Indecopy es que deben hacerlo por el solo hecho de que el portal web tiene la condición de canal de proporción de información al consumidor. Ok, aquí estamos hablando ya de un tema un poquito más sensible, que es el tema de cláusulas abusivas. Probablemente, en el espíritu de ser lo más pedagógico posible, antes de ir al criterio, convenga decir un par de palabras preliminares para que se entienda mejor de dónde viene el criterio, ¿correcto? El Código de Protección y Defensa del Consumidor tiene una regulación sobre las denominadas cláusulas abusivas. En términos simples, una cláusula abusiva tiene dos condiciones: que no es negociada y que no siendo negociada introduce desequilibrio o perjuicio o una desventaja al consumidor. Y hay una extensa experiencia de litigación en materia de cláusulas abusivas en el sector inmobiliario. Normalmente los consumidores discutiendo o debatiendo si la penalidad establecida en el contrato representa una cláusula abusiva o no. La regla general es que el control de abusividad no puede ser usado para controlar precio. Esa es la regla general. Sin embargo, ya hay algunos pronunciamientos de Indecopy bastante cuestionables, en donde, por ejemplo, dice, sin ningún tipo de tapujo, que una penalidad del 30% le parece una penalidad exacerbada y que el proveedor inmobiliario debería tener la justificación económica y técnica de dónde sale ese 30%. De nuevo, preocupante una línea de criterio así, ¿verdad? No es lo que queremos comentar el día de hoy, pero preocupante porque
porque al final del día es el proveedor inmobiliario el que define el riesgo que está asumiendo y por tanto se le debe permitir establecer la penalidad correspondiente. Eh, si ya Indecopi va a entrar a debatir si la penalidad que he puesto es abusiva o no, eso sí que puede descalzar completamente digamos, la sostenibilidad de un proyecto. Directamente conozco de varios casos en donde Indecopi ha cuestionado el monto de la penalidad y de hecho hay algunas demandas contenciosas administrativas contra Indecopi por este tema, aunque no hay un pronunciamiento del Poder Judicial todavía sobre esto y probablemente tampoco lo tendremos en el futuro cercano porque son demandas, mejor dicho, interpuestas no hace mucho, con lo cual el Poder Judicial tendrá que pronunciarse seguramente de aquí a quizás un par de años eventualmente. Eh, pero en este caso, lo que se disputa es precisamente el empleo de la cláusula a toda conformidad. Ahí hay una fecha de entrega, como ustedes pueden ver, eh, y lo que debate la sala es que se pueda decir de forma tajante, como lo pueden ver ahí, sobre todo en el numeral, en el literal C del numeral 46, la cláusula que establece que una vez realizada la entrega del inmueble, todo riesgo, pérdida o deterioro será responsabilidad del cliente. Indecopi ha dicho que, por ejemplo, una cláusula como esa es manifiestamente abusiva y, por tanto, produce la imposición de sanciones de forma directa. Tengan en cuenta que este asunto del control de cláusulas abusivas es bastante peligroso. Y yo siempre, cuando he tenido oportunidad, gracias además a la siempre amable invitación de los amigos de ASEI, cuando he tenido oportunidad de hablar en charlas previas sobre esto, siempre he incidido, probablemente hasta el cansancio, en algo que no voy a incidir ahora, solamente lo voy a mencionar, que es en la trascendencia de hacer una buena revisión del contrato con el cual estamos haciendo nuestras operaciones, ¿no? La famosa inspección contractual, de la cual en el estudio de abogados del cual soy parte, nos vanagloriamos un poco porque es como nuestro caballito de batalla, es una de las cosas en las que más experiencia tenemos, en revisar el contrato y afinarlo con un proceso que, dicho sea de paso, a veces no se entiende. Eh, porque es un proceso de verdad muy, muy técnico. Es agarrar el modelo de contrato que cada uno de ustedes está empleando, vamos a decirlo así, la plancha o el contrato que ustedes están utilizando, y hacerlo pasar por una prueba ácida, si se me permite la expresión. O sea, contrastar, testear ese contrato contra los criterios de cláusulas abusivas que Indecopi está emitiendo y que no están en el código, porque no, todo esto son resoluciones. Y lo que vamos haciendo es, por un lado, tenemos una lista de los riesgos que según el negocio son los más importantes de cubrir, es decir, las cosas que tenemos que asegurarnos de que podamos hacer. Por otro lado, los criterios de Indecopi respecto de cláusulas abusivas. Y vamos con la plancha que están utilizando, cláusula por cláusula, o eliminando cláusulas, o agregando otras, o puliendo términos. Y ese proceso, que nosotros lo hemos bautizado como de inspección contractual, es un proceso un poquito largo, entonces no es tan simple como, bueno, revisa mi contrato. Es un proceso un poquito más especializado, ¿verdad que sí? Porque, de nuevo, hay que contrastar el contrato contra cada pronunciamiento de Indecopi de cláusulas abusivas para advertir si la cláusula que estamos consignando en el contrato va a resistir o no el control de abusividad. La verdad es un tema muy cambiante. De hecho, nosotros recomendamos siempre hacer una inspección contractual, o sea, hacer una revisión del contrato una vez al año. O sea, cada año deberíamos estar revisando el modelo de contrato que tenemos para determinar si calza o no con los nuevos pronunciamientos. Otra vez, consejo pedagógico. Si estamos usando un modelo de contrato, una plancha de contrato, y no fue revisada hace 3 o 4 o 5 años, probablemente estamos en serios aprietos, ¿verdad? Entonces, hay que ir puliendo bastante. Otra cosa aquí, el control de abusividad es muy popular en Indecopi en los últimos años y para el sector inmobiliario no
no solamente para el sector inmobiliario. Hay los pronunciamientos más recientes de Indecopi sobre cláusulas abusivas, de hecho, no han estado en el sector inmobiliario. Algunos pronunciamientos son tan populares que se han dado a conocer en medios de comunicación. Hay un caso muy reciente contra, contra la tienda, la librería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hubo un caso muy publicitado contra Rappi, de repente alguien lo escuchó o lo leyó. Un caso, no sé si se han dado cuenta, cuando abren la aplicación de Rappi, sale por default la opción de darle propina al rapitendero. Indecopi ha considerado, de forma muy innovadora, por cierto, que eso constituye un patrón oscuro. Indecopi ya empezó a controlar o a supervisar patrones oscuros. Entonces, se empieza a volver mucho más sofisticado el trabajo de control de cláusulas. Es un tema de verdad que es bastante pesado. Ok, el plato de terror del día de hoy. Eh, bueno, creo que es bastante elocuente lo que dice la pantalla, ¿verdad? Y en este caso, fíjense ustedes, me he tomado además el trabajo de poner, aunque no es muy pedagógico utilizar así mucha letra, ¿verdad? No, no parece un PowerPoint muy amigable gráficamente, pero de verdad que creo que es mejor que ustedes no solamente tengan el comentario y la exposición del cambio de criterio, sino que puedan leer textualmente la resolución administrativa para que vean además la incidencia del tema. Resolución de este año, nuevamente 2024. ¿Qué ocurría? El Código de Protección y Defensa del Consumidor establece una posibilidad excepcional de atribuir responsabilidad al representante o administrador o administradores o representantes de una empresa proveedora frente a un caso de infracción a las normas de protección al consumidor. Repito, esta palabra excepcional o de excepción es muy importante, ¿ok? Y en el sector inmobiliario, esa era la regla como lo es en todos los casos, y ustedes pueden verlo en el numeral 52, ahí arriba, en el primer párrafo que he puesto en pantalla. En anteriores pronunciamientos, reconoce la sala, se ha interpretado que la condición de representante por sí sola no genera una responsabilidad por el artículo 112. Es decir, Indecopi históricamente ha considerado que no por el hecho de que alguien sea el gerente general de la inmobiliaria va a responder porque existe una infracción. Sin embargo, la parte complicada viene en el numeral 53. Ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. En relación con la excepcionalidad de esta responsabilidad, la sala aprecia que dicho análisis debe considerar que las infracciones en el sector inmobiliario afectan el derecho al inmueble, en fin, una serie de consideraciones, y por tanto, concluye en el numeral 54, la sala considera que es necesario modificar el criterio, pero miren esto, no está modificando el criterio para todos los sectores. Fíjense además que el propio Indecopi lo subraya. Ese subrayado no es mío, es subrayado del propio Indecopi. Modifica el criterio de la participación del gerente general para los casos de infracciones en materia de servicios inmobiliarios. Entonces, desde el establecimiento de este criterio, que es muy reciente, Indecopi está empezando en cascada a imputar cargos a los gerentes generales. Y además, fíjense ustedes el argumento, y lo pueden ver además en el numeral 54. El gerente general participa a través de una acción concreta o mediante la omisión, ¿verdad? Eh, el argumento ha sido utilizado en pronunciamientos bastante discutibles. Casos en los que uno podría decir, bueno, podríamos sostener que el gerente tiene algo de responsabilidad, es dudoso, pero podríamos sostener la regla excepcional porque, claro, el consumidor le manda un correo al gerente y el gerente responde. Entonces, claro, se mete en el problema. Por eso nosotros siempre recomendamos que el gerente general nunca se expone. Postventa y demás. Lo digo porque hay gerentes generales o gerentes muy proactivos, entonces que quieren estar en la foto y quieren tratar de negociar y ayudar al consumidor. Craso error, lo que están haciendo es ponerse una soga en el cuello y prácticamente están sirviendo el homicidio que se va a producir quizás en Indecopi. Pero incluso hemos advertido ya casos en donde el gerente general asume con su propio patrimonio sanciones, ¿ok?
por ejemplo, por no haber revisado los términos y condiciones de su portal web. Entonces, es debatible, ¿verdad?, que el gerente general, por su condición de gerente en el sector inmobiliario, tenga que estar supervisando cada correo que sale de postventa, cada letrita que se pone en una promo, cada palabra que se pone en un flyer, cada, cada llamada que atendió una persona, ¿se entiende? Porque en verdad se hace inviable esta lógica de que el gerente en el sector inmobiliario debe tener el control y la supervisión absoluta de todo lo que ocurre, ha hecho que en la práctica para nosotros como abogados, incluso que acompañamos a buena porción de empresas del sector inmobiliario, eh, tengamos que ser especialmente más finos, porque ahora sabemos que no solamente viene la potencial sanción a la empresa, sino que además viene la potencial sanción al gerente por una cosa que obviamente el gerente no iba a supervisar en la práctica, ni podía hacerlo, ni tenía sentido que lo haga. Y noten además la extrema gravedad de esto. Estamos hablando de que una palabra mal puesta en el proceso de atención postventa y que genera eventualmente una responsabilidad en la empresa, puede generar responsabilidad administrativa en el gerente general. Entonces, es una situación de verdad bastante crítica. Eh, em, a ver, una pregunta que puede surgir aquí tiene que ver con esto de la sanción, ¿verdad? Porque claro, es esta idea de que el gerente responde mete un poco de miedo. Eh, a ver, para que esté más o menos claro, y no sé si me adelanto a alguna pregunta, pero me gustaría quizás ser más fino en eso, la responsabilidad que se impone cuando el gerente tiene que también asumir una multa es una responsabilidad solidaria. Entonces, lo que ocurre es que Indecopi pone una multa a la empresa y pone una multa al gerente. Son multas separadas, ojo. O sea, no es que es la misma multa que considera la infracción de ambas partes, es una misma multa. Ahora, en estricto, se está persiguiendo a personas diferentes, porque claro, una multa es a la empresa inmobiliaria por su condición de proveedor infractor y otra cosa es al gerente por su condición de representante que tiene responsabilidad, ¿verdad? Según Indecopi, en la infracción por la no supervisión de lo ocurrido. Entonces, en estricto, esa sanción que recibe el gerente es una sanción que tiene que ser asumida, perdón, por el gerente, ¿no? Porque, de nuevo, la empresa inmobiliaria tiene su multa, ¿verdad que sí? Y el gerente tiene la suya. Entonces, legalmente, puede haber un tema allí también con respecto a quién asume la multa del gerente. Bueno, al final del día, bueno, ni me compete ni corresponde decir cómo organizar el negocio ni qué hacer, digamos, eso excede claramente a lo que yo podría decir. Pero en términos jurídicos, lo que sí debo señalar muy claramente es que son multas atribuidas a personas distintas y por tanto son obligaciones, en principio, atribuidas a personas distintas. Entonces, volver a destacar que cuando se está multando a Perico de los Palotes, gerente de la empresa, es a Perico de los Palotes, gerente de la empresa, no es a la empresa. Lo mismo ocurre en libre competencia. Cuando hay un caso de cártel, por ejemplo, se puede sancionar a las empresas que se han cartelizado, pero también a las personas naturales que teniendo una condición de gestores, directores o representantes, han contribuido en la comisión de la infracción. Y esa multa que se impone a esas personas es una multa personal, valga la redundancia. No es la multa al agente económico que se ha coludido, es la multa al representante por su condición de representante y por haber participado o dejado de participar en algo que según el criterio de Indecopi debió involucrar su participación, ¿no? En el caso de consumidor, por no haber participado en la supervisión; en el caso de libre competencia, por haber participado en el planeamiento o el desarrollo de una conducta anticompetitiva. Eh, Esto va a sonar a speech de ventas, así que voy a decirlo de forma muy polite, con el perdón de Diana, pero eh,
Claro, esto suena bueno para mí, ¿verdad? Pero lo digo, más allá de que pueda ser bueno para el negocio legal, pero lo digo con lamento para el sector. En verdad, en verdad, hoy en día es imprescindible tener un servicio de acompañamiento legal para cubrir todo, porque ya vimos que cualquier bache va a generar una multa al gerente. El criterio es muy, muy feo y ojalá que se pueda revertir en algún pronunciamiento y en verdad yo quisiera además alentar así, proactivamente digo algo aquí en la reunión. Por favor, si alguno de ustedes, alguno de nosotros conoce de alguna resolución en donde se imputa responsabilidad al gerente, por lo menos sobre eso, vayamos a una demanda contenciosa administrativa. Porque además este criterio de Indecopi no solamente no tiene sentido y no solamente es todo lo que ya comenté, sino que además es abiertamente ilegal. Es el Código de Protección y Defensa del Consumidor el que dice que esa atribución de responsabilidad es excepcional. Indecopi no puede, por vía jurisprudencial, decir que no es excepcional lo que la ley dice que es excepcional. El, el, el vocal del Indecopi no es el legislador. El legislador definió que esa atribución de responsabilidad es excepcional y, y bueno, no estamos para vocales todopoderosos que creen que están por encima de la ley. Y bueno, para eso está el Poder Judicial, porque es un poco caro, digamos, pero para eso está el Poder Judicial, para pelear este tipo de situaciones que son especialmente críticas. Muy bien, y acá, bueno, acá Indecopi otra vez llenando de contenido algunas circunstancias, ¿no? El tema del trámite de independización, pero en general hay varios pronunciamientos de Indecopi en donde ellos llenan de contenido algunos plazos o establecen lo que a su criterio es eh, un plazo razonable, ¿no? En este caso, lo que dicen Indecopi es que para un proveedor que en el contrato no especificó una fecha concreta para lograr una independización, el plazo razonable es de un año. Fíjense ustedes que el, otra vez, en sintonía con lo que dije de la inspección contractual, no está diciendo Indecopi que el plazo debe ser de un año. Lo que está diciendo Indecopi es que si el contrato guarda silencio, el plazo razonable es de un año para Indecopi. Si guardaste silencio y te demoras más de un año, es ilegal, dice Indecopi, y te van a multar. ¿Cuál es el mensaje educativo? En nuestros contratos debe estar dicho el plazo, porque si en nuestro contrato está dicho el plazo, no se activa el criterio supletorio de Indecopi, que es el año. Entonces, nuevamente, si nosotros abrimos nuestro contrato y en nuestro contrato no hemos puesto un plazo, quiere decir que ese no poner el plazo, quiere decir que nos adherimos a la posición de Indecopi respecto de que es un año, ¿verdad? Y eso es algo que eventualmente deberíamos tratar de desactivar en nuestro contrato, precisamente dándonos los respiros que queramos dar. Es cierto que hay control de abusividad, pero el contrato nos permite mitigar una buena cantidad de problemas eh, ex ante, digamos, antes de que surjan las situaciones complicadas. ¿Okay? Eh, y bueno, nuevamente, el tema de acá está precisamente el artículo que yo les decía al principio, ¿verdad? El hecho determinante tercero. Eh, y acá el criterio de Indecopi es que incluso si hubiera un hecho determinante tercero, que ya vimos que hay situaciones en donde claramente hay una intervención de tercero, e Indecopi entiende que no, pero incluso si hubiera una intervención de tercero, es importante recalcar algo que Indecopi sí ha venido diciendo en su casuística. No basta alegar una de las causales del artículo 104, sino que además eh, deben ser probadas. ¿Ok? Entonces, no basta entonces decir que hubo la intervención de un tercero, debe demostrarse con medios probatorios fehacientes que esa intervención de tercero además rompió el nexo de responsabilidad entre el proveedor inmobiliario, del proveedor inmobiliario hacia el consumidor. Ok, esos son los criterios y eso es lo que he querido compartir con ustedes, pero no he terminado. Lo que he querido además como plus al, a la andanada de criterios que he compartido con ustedes, he querido más bien ser proactivo y traerles además una propuesta de
de gestión de flujo de comunicaciones o de reclamos. En realidad aquí una atingencia. No toda comunicación del consumidor hacia el proveedor califica como reclamo. Indecopi ha tenido oportunidad ya de clasificar o de hacer una tipología de las comunicaciones que se reciben de un consumidor. En términos simples, una comunicación de un consumidor al proveedor puede ser, uno, un reclamo, dos, un requerimiento de información, una solicitud de gestión. ¿Ok? Un reclamo es la expresión de disconformidad o malestar. Señores, empresa tal, han aparecido fisuras, la mayólica está rota, el ascensor no funciona, no se entregan las áreas comunes, ha pasado el plazo de entrega, en fin, lo que fuere, ¿correcto? Ese tipo de expresiones, de comunicaciones, califican legalmente como reclamos. Y eso tiene varias particularidades. Si estamos frente a una comunicación que califique como reclamo, ustedes saben que hay un plazo legal para atender reclamos, ¿verdad? Que es 15 días hábiles no prorrogables. El flujo de atención, ¿ok? El flujo de atención tiene que tener como horizonte los 15 días que acabo de comentar, y eso implica que dentro de ese plazo se debe haber respondido al consumidor. Un requerimiento de información del consumidor no es necesariamente un reclamo, es, oye, dime cómo va esto. No está expresando disconformidad sobre nada, simplemente está pidiendo que se le informe. Y una solicitud de gestión es un pedido de atención. Por ejemplo, no sé, por favor remíteme la copia del contrato que firmamos tal día o tal año. Es una solicitud de gestión. O extórname tal monto o haz tal cosa. Es una solicitud de gestión, no es exactamente un reclamo. ¿Ok? Y en la práctica, Indecopi toma como referencia el plazo de los 15 días. Ahora, sin perjuicio de eso, lo que hay aquí es una propuesta de manejo de la atención a la interna. Es decir, la ley se ocupa de la externa, ¿verdad? Del plazo de respuesta al consumidor y tal. Pero lo que hay aquí es una especie de flujo respecto de cómo podríamos ensayar la coordinación entre distintas áreas dentro de una empresa o dentro de un inmobiliario, ¿verdad? Entonces, aquí hemos planteado, por ejemplo, que se recibe la comunicación postventa, ¿verdad? Se recibe, es el primer ítem, y podrán haber dos supuestos, ¿verdad? Que procede la indagación o no procede la indagación. En algunos casos será evidente que lo que está diciendo el consumidor no corresponde porque es un asunto de puro derecho. Está diciendo algo que el contrato, por ejemplo, establece claramente que no es así. No hay nada que indagar, simplemente hay que responder. Eso sí, hay que responder, diciendo que no corresponde nada, con él tiene razón. Hay que responder porque si no respondemos vamos a ser legalmente responsables. Si procede una indagación, por ejemplo, tengo fisuras en mi pared, pues hay que indagar. No basta decirle, o sea, especular. No basta decir, bueno, considero pues que evidentemente eso será el desenvolvimiento natural del inmueble. El estándar de Indecopi está tan complicado que necesitamos cierto nivel de pruebas, cierto manejo de pruebas para poder defendernos en el procedimiento. Así sea que estas indagaciones a la interna no sirvan mucho, de cara al Indecopi son importantes porque demuestran que hemos estado haciendo una serie de atenciones. Entonces, se entabla una comunicación para hacer una visita, se procede a hacer la visita y acá pueden ver ustedes varios consejos en torno al acta. Otra vez, muy importante dejar constancia en un acta que estamos atendiendo, muy importante dejar constancia en el acta que hemos atendido, muy importante que sean dos actas distintas, ojo, muy importante que sean dos actas distintas, porque puede ocurrir que yo empiezo a hacer la atención, termino la atención, arreglo el problema, le entrego el acta para que firme el consumidor y el consumidor dice, no estoy de acuerdo por sabe Dios qué cosa y no nos firma nada, y yo me quedé sin la prueba de que empecé a hacer la atención. Una cosa es si hice o no la atención y otra cosa es que disputes si atendí bien. Son dos cosas diferentes. Entonces es importante tener dos actas en la medida de lo posible. Si no es posible tener dos actas, por lo menos será importante que el proveedor inmobiliario tenga algún tipo de evidencia interna
de que está haciendo la visita en una fecha determinada, por ejemplo, con una foto y en un acta interna, digamos, ya no con firma del consumidor, pero por lo menos algo que permita documentar la visita. Y luego se hará eventualmente las determinaciones de si se requiere una atención más especializada, eventualmente si es que conviene arreglar el problema y evitar una denuncia en Dindecopi, se suscribirá el acuerdo comercial correspondiente y el acuerdo comercial, como ustedes sabrán, tiene la particularidad, según una reforma del Código de Protección del Consumidor, si se celebra un acuerdo comercial y se arregla el problema que el consumidor tenía en la mente, ya no puede denunciarnos porque habrá perdido interés para orar. ¿Ok? Por favor, cuidemos siempre los términos, el empleo de los términos, ¿verdad? Es un acuerdo comercial. Por favor, no digamos transacción, porque me dan pesadillas cada vez que leo documentos llamados transacción. Una cosa es un acuerdo comercial y otra cosa es una transacción. Eh, Transacción es cuando ambas partes están dando cosas recíprocas, ¿verdad? Cuando simplemente estamos haciendo una tensión comercial y estamos cerrando el tema y el consumidor no nos está dando nada a nosotros, sino que nosotros le estamos arreglando el problema al consumidor, esa no es una transacción, es un acuerdo comercial, es un arreglo comercial, es, en fin, lo que sea. Eh, y bueno, y así podremos llegar eventualmente a una atención definitiva del problema. ¿Ok? Por supuesto, hay muchas cosas aquí en este flujo por conversar y yo pues, estaría dispuesto, obviamente, encantado de conversar con quienes quieran contactarnos para, bueno, pues para todo, ¿verdad? Para la inspección, para esto, para lo que corresponda. Pero en este momento lo primero que me toca es ponerme a la orden de Diana y a la orden de Acei y a la orden de ustedes para cualquier pregunta que puedan trasladarme. Muchísimas gracias nuevamente por su atención y por la invitación. Me imagino que hay varias dudas o preocupaciones. Así es, muchas gracias Gustavo por la exposición, de verdad que es súper interesante. Has traído mucha jurisprudencia del Indecopi de suma importancia para el sector. Sin más, iniciamos de una vez con la ronda de preguntas que son varias en realidad. A ver, tenemos la primera. Eh, la consulta es en relación a las áreas comunes. Tienen un edificio que se entregó hace 3 años que acaba de cambiar de junta directiva. Esta nueva junta directiva está pidiendo una reunión porque indican que en las imágenes 3D no se asemejan a la realidad. Esto es correcto en un 90%. Hay partes que se diferencian básicamente porque en ejecución hay materiales que están descontinuados o se decide hacer algún cambio por diferentes motivos. Al decir 90% se refiere a que si están acorde a las imágenes referenciales, solo hubo cambios en un 10%, la aclaración. Nosotros en las imágenes teníamos la franja, que son imágenes referenciales, y en los contratos se incluyó esta posibilidad, que, que podían presentarse cambios por diferentes motivos. A pesar que la junta directiva inicial recibió sin observaciones las áreas comunes, es posible que tengan algún problema con esta observación de la nueva junta directiva. Esta nueva junta está en condiciones de exigir algún cambio. Gracias. Estás en Perdón, mute, sí, Gustavo. sí, sí, estaba con el micro desactivado, disculpen. Eh, ok, primero, como antesala, voy a decir algo que quizás ocurra con varias de las preguntas o las consultas. Un poco complicado, ¿verdad? En este espacio atender una consulta de tal nivel de... Porque, a ver, esa ya es una consulta de consultoría legal, ¿verdad? Entonces, es un poco complicado porque no lo puedo saber. Es decir, entiendo el relato de la persona que nos comparte esta información, pero para que le pueda dar una respuesta adecuada, necesito, pues ver lo que nos está contando. Entonces, no puedo saberlo. Ahora, en principio, eso de que la junta directiva haya cambiado y esté pidiendo cosas, a ver, la respuesta es un gran depende, ¿no? Pero en principio, tengamos en cuenta que las áreas comunes no son de propiedad de la Junta. Entonces, la Junta, a ver, la Junta nada, ¿verdad que sí? O sea, las áreas comunes, tú entregas las áreas comunes
a los propietarios, no a la Junta. El hecho de que haya cambiado la Junta, habrá que ver qué incidencia o qué legitimidad tiene la Junta para hacer ese tipo de pedidos. En principio, me preocupa, me preocupan por mi experiencia, me preocupan los entendimientos con las juntas de propietarios, porque luego ocurre que viene un consumidor y te dice, yo no estoy de acuerdo con lo que has quedado con la junta, a mí todavía me tienes que atender tal y cual cosa, y te presento una denuncia, y tú no le vas a poder decir, es que yo ya me entendí con la junta. ¿Qué junta? La junta no es tu consumidor. O sea, de entrada yo diría eso, ya me suena que hay un problema ahí con el entendimiento con esa junta, ¿verdad? Ujú. A ver, vamos con la siguiente. Dado que se tocó el tema de las fisuras, ¿cómo podría ser para no tener que repararlas si es que éstas se generan por temblores, incluso estas se generan por el propio asentamiento de los materiales y el terreno? Estoy leyéndolo también aquí en el. Ok, ese asunto, a ver, lo que tiene que hacerse ahí es una cláusula que efectivamente se ocupe directamente de ese tema. Y de hecho la he visto en varios modelos o en varios contratos de proveedores inmobiliarios del sector, que se establece precisamente una cláusula que cubre ese asunto de las fisuras por asentamiento de materiales y tal. Eso es válido, obviamente no va a cubrir todas las fisuras, ¿verdad que sí? Pero sí tiene que estar establecido una cláusula expresa. Otra cosa, el hecho de que esté establecido una cláusula expresa no nos exonera de lo que dije hace un momento, que es el deber de ir e indagar, aunque sea por hacer el show, si me permiten la expresión, solo para que conste en un acta de que hemos revisado y que es superficial y todo esto que he comentado. ¿Eh? Eh, solo para que quede claro lo que dije hace un momento, porque me quedé pensando en el tema de las juntas, de la junta de propietarios, y quizás valga la pena algún desarrollo adicional. A ver, yo sé que en la práctica las juntas de propietarios reciben, ¿verdad? Reciben áreas comunes. Pero quiero ser bien claro con eso. Está mal, es una mala práctica. Los consumidores, los propietarios consumidores, son dueños de su unidad inmobiliaria más un porcentaje de la zona común. Tú entregas áreas comunes en el acta de entrega de la unidad inmobiliaria con la alícuota o con el porcentaje de las áreas comunes. Una cosa distinta es que la Junta reciba garantías, protocolos, el dossier de calidad de un equipo para administrar el edificio. La Junta de Propietarios no puede recibir áreas comunes, porque la Junta de Propietarios no es propietario, no es consumidor. Ese era un poco el sentido de mi, de mi respuesta. Eh, ok. No sé si quieres seguir leyendo, Diana, Sí, o, vamos con la o leo siguiente yo. entonces. A ver, ¿de qué forma se puede dejar claro en el contrato, la hoja informativa o algún documento que la responsabilidad sobre la subestación eléctrica no corresponde a la inmobiliaria, sino a la compañía eléctrica, teniendo en cuenta que el área se cede permanentemente a Enel o a Luz del Sur y que la subestación les pertenece a ellos? Sí, con una cláusula, tiene que ser una garantía explícita, con una cláusula que lo diga. Se mitiga con cláusula en el contrato. Perfecto. Vamos con la siguiente. A ver, las actas de entrega forman parte de un conjunto de responsabilidades, tanto del propietario como del inmobiliario constructora. Bueno, esto me parece una Opinión, opinión, ¿no? Me parece, bueno, es una pero estoy, opinión. to- pero estoy totalmente de acuerdo con su opinión. A ver, avanzamos con la siguiente. En el caso de los proveedores de servicios públicos, si bien yo contrato con Enel, Luz del Sur o Sedapal, yo soy responsable de que el edificio tenga los servicios básicos. Sin embargo, si ellos hacen una mala instalación, también soy responsable. ¿Cómo puedo aclarar a mi cliente el alcance de mi responsabilidad y lo que no es mi responsabilidad? Y da un ejemplo, ¿no? Si Enel coloca las subestaciones ahora en los proyectos,
Puede que para algunos clientes emita mucho ruido o no, pero esto es ajeno a mi responsabilidad. Sin embargo, se puede interpretar que el producto final no es el que esperaba el cliente. Lo mismo, con una garantía explícita. Para eso está la inspección contractual, precisamente. Lo que va a ocurrir es, el problema no surge porque lo digamos, el problema surge cuando guardamos silencio. Entonces, si el contrato no cubre la situación, bueno, sí, el cliente puede llevarlo Indecopy, puede haber una discusión respecto de si el ruido o las vibraciones o algo genera algún tipo de incomodidad. Y además podemos terminar en una situación lamentable, porque además Indecopy tampoco entiende de este asunto. La pregunta es muy precisa y muy clara y muy lúcida. Indecopy no lo es tanto. Indecopy puede terminar mandando incluso un inspector a medir vibraciones en algún lado del edificio, como si eso tuviera que, lo cual no resuelve, digamos, la premisa de la pregunta, que es, este no es un asunto mío, ¿verdad? Eso es lo que va a ocurrir. Ujú. Vamos con lo siguiente. A ver, con respecto al estatus del proyecto, si mi contrato no regula ningún hito, igual tengo que estar informando al cliente, al consumidor Sí, final. exacto, totalmente, sí. Ujú, correcto. Ujú. Ujú. Muchas veces lanzamos landing page por campañas con información resumida de los proyectos para que los clientes se registren y posteriormente enviarles información. Aquí también se recomienda colocar el enlace del libro de reclamaciones. Totalmente, y no solamente el libro. Acá ya es una cuestión un poquito más grave incluso, porque si es una landing page por campaña sobre un proyecto específico, según el criterio de Indecopy, que no lo he puesto en esta presentación, pero que hay un criterio sobre esto, ya con ese landing page se ha iniciado proceso de compra. Entonces, como ya se inició proceso de compra, en ese landing page tendrías que estar revelando ya toda la información del 76 y 77 del código, que es un montón de información. Del tema de los antecedentes del proveedor inmobiliario Indecopy, en fin. Entonces sí es un poquito complicado hacer landing page para inmobiliario. Ujú. Bien, ¿a qué se refiere con que el gerente general asume con su propio patrimonio? ¿La Lo multa que, va hacia el gerente como persona, no como empresa? ¿Cuál es la implicancia de decir que el gerente tiene responsabilidad? sí, sí, justo lo que comenté, ¿recuerdas, Diana? Efectivamente, el tema de que son sanciones independientes y que no es a la empresa, es al gerente general, porque es una extensión de responsabilidad, ¿verdad? Es una responsabilidad personal, porque se supone que el gerente debió estar al tanto de todo, debió supervisar todo, o en todo caso debió tener un abogado que supervise todo en su nombre, ¿verdad? Más o menos es el criterio de Indecopy. De acuerdo, sí, este punto quedó clarísimo. A ver, el cliente podría iniciar una demanda si el área del departamento es mayor o menor al área prometida en el contrato, por más que esté dentro del rango de variación permitido. Es una buena pregunta. El criterio de Indecopy cambió y cambió para bien. Durante un tiempo, Indecopy no aceptó el rango de variación del Código Civil del 10% de ad corpus, pero ahora Indecopy ya lo está aceptando. De todos modos, por una buena práctica contractual, siempre en la inspección contractual agregamos expresamente la posibilidad de variación e invocamos en la cláusula expresamente como base legal al Código Civil, pero Indecopy ya lo está aceptando. Siempre que esté dentro del rango está bien. ¿Indecopi tiene alguna posición sobre lo que se considera falla estructural o no? Por ejemplo, antiguamente la falla de una tubería sanitaria se consideraba falla estructural. Esto porque existen dos tipos de Mm. garantía legal y solo la estructural tiene un plazo amplio. Y ahí hay un tema que podríamos tomarnos en verdad demasiado tiempo. Eso de que la garantía estructural es la que tiene el plazo este de 10 años. En realidad hay algunos criterios de copy bien peligrosos en donde además indica que hay norma sectorial que permite extender el plazo de garantía de 10 años para incluso asuntos no estructurales. O sea, ya hay algunos criterios en donde Indecopi ha querido extender los 10 años incluso a casos de defectos no estructurales, con lo cual la cosa es más crítica todavía. ¿No? Vamos con la siguiente. Te consultan si podrías aclarar hasta cuándo la promotora es responsable de levantar observaciones por oficios ocultos. Bueno, según el criterio de Indecopi actual, bueno, en verdad siempre. O sea,
no es una cadena permanente, ¿verdad? Es un flujo permanente de atención y por tanto no se corta. Es un poco el problema del criterio que estamos comentando. Cuando Indecopy termina diciendo los vicios pueden presentarse en cualquier momento y por tanto no prescriben, la pregunta que cae por lógica es la que nos hace la persona que nos comentas. Y en verdad no tengo forma de responder todavía lo que Indecopy va a definir. Probablemente es lo que Indecopy va a tener que definir en algún pronunciamiento pronto. Ujú. A ver, vamos con la siguiente. En los sótanos de los edificios residenciales es común que inmuebles de propiedad exclusiva, como estacionamientos y depósitos, se ejecuten instalaciones de redes comunes, que no están excluidas en los planos de la minuta, que son básicamente de arquitectura. ¿Corresponde un reclamo del proveedor por ese motivo? Bueno, si es parte digamos, del proyecto en donde está el inmueble, en este caso puede ser el estacionamiento o algo, pues sí, podría haber, claro, podría haber un reclamo. Por ejemplo, podría haber un reclamo hasta tan absurdo como, por ejemplo, disputar, yo qué sé, si la configuración del espacio era el adecuado, si el espacio estaba muy iluminado o poco iluminado, podría haber cuestionamientos incluso de ese tipo. Sí. Ok. Tenemos otra consulta. ¿Qué medios de comunicación valida el Indecopi, ¿no? Correos electrónicos, fichas de inspección, mensajes de WhatsApp. O sea, en cuanto a medios probatorios, todos los que permitan acreditar fehacientemente algo, valen. El problema de los WhatsApps es que la verdad que no se prestan mucho para hacer una trazabilidad clara de dónde empieza el punto de la comunicación y dónde acaba el punto de la comunicación. Pero no es porque exista algún problema con utilizar algún tipo de WhatsApp. Tampoco hay ningún problema con el tema de las llamadas. El problema de la llamada es que no nos va a servir de nada si es que no grabaste la llamada, porque no tienes la evidencia de que llamaste. Probablemente si el consumidor te llama, el consumidor te está sembrando, porque te está grabando, por algo te está llamando. Entonces te está sembrando la llamada. Entonces, yo diría que como regla general, en la atención, tratemos de mantener atenciones por correo electrónico. Creo que es lo más sano. No vaya a ser que por tratar de tener comunicaciones directas, terminemos en un problema peor. Además, porque, digamos, atender de esa manera vía llamadas telefónicas, tú no tienes forma de controlar que cada persona de postventa esté teniendo la atención precisa y correcta que debería tener vía una llamada telefónica. Creo que no. Para la empresa es bien riesgoso tener un sistema tan proactivo como ese. Y riesgoso también la venta, ¿verdad? Para las empresas inmobiliarias que les gusta salir a vender agresivamente, incluso con WhatsApp y así, también peligroso a la luz de los criterios de Indecopi, ¿verdad? Ujú. ¿Consideras que el deber de indagar se debe hacer a pesar de que las garantías hayan vencido? Que las garantías de quién. Si son las garantías del tercero, sí, claro, tienes que hacerlo, por supuesto. Ok, ¿y si son las garantías del desarrollador frente al No, cliente? o sea, es que si eres tú y la garantía ya venció, la respuesta es depende. Depende si pasaron 10 años o pasaron 2 años. Depende si estamos hablando del estructural o estamos hablando de qué. Si estamos hablando de una garantía voluntaria establecida en el contrato, si ya pasaron más de 5 años, 6 años o 7 años, yo le puedo decir válidamente al consumidor, escucha, me estás reclamando por algo que no es una garantía estructural, han pasado 8 años y no tengo nada que indagar, por supuesto, sin ningún problema. Pero depende de la situación, ¿verdad? Ok. A raíz de la aclaración de la primera consulta sobre las juntas de propietarios han salido varias nuevas. A ver, una de ellas es, si la junta de propietarios no recibe las áreas comunes, ¿a quién le correspondería recibirlas? ¿A la A los- administración? no, los propietarios tienen que recibir sus alícuotas de área común, porque son propietarios, ¿no? Copropietarios. Ujú. Pero eso, de nuevo, y eso va en y eso va
y eso va en el acta, ¿verdad? De la entrega que tú le estás haciendo. Lo que ocurre desafortunadamente en la práctica es que a veces tú ya le estás entregando la unidad inmobiliaria al consumidor, pero tus áreas comunes no has terminado todavía con las áreas comunes. Eso es un problema de nuevo, de buena práctica en el proceso constructivo, digamos. Y ahí es un problema ya que, bueno, que tendremos que manejarlo en el contrato nuevamente. Ok, vamos con la siguiente. El vicio oculto, ¿hasta cuándo se puede solicitar? El Código Civil dice 6 meses, pero Indecopi respeta ese plazo. Nuevamente, el Código Civil dice 6 meses, pero otra vez, las garantías mayores, o sea, las garantías de Indecopi, o del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que son mayores indudablemente, son las que priman por lo que diga el Código Civil. No olvidemos que el propio Código de Protección y Defensa del Consumidor establece muy claramente que las disposiciones del Código Civil son meramente supletorias. Y esto también es importante. Los contratos de consumo no son contratos civiles. No debemos hacer contratos con consumidores estructurados bajo la lógica del derecho civil. El derecho civil no aplica directamente en estos casos. Es regulación especial. ¿Es necesario poner fecha de reprogramación de entrega del inmueble cuando se pacta una penalidad por cada día de atraso de entrega? Eh, Pactar fecha de reprogramación, yo no pactaría fecha de reprogramación. Lo que sí me cuidaría es establecer, otra vez ya estamos en consultoría, pero sí me encargaría de poner en el contrato, obviamente, una buena cláusula de prórroga automática del plazo de entrega, de todas maneras. Vamos con la siguiente. Y además, perdón, y además, si hacemos adenda, muy importante que al hacer adendas con los consumidores luego de un entendimiento, que la adenda no sea que se ha pactado o convenido prorrogar el plazo o extender el plazo o algo por el estilo. La adenda tiene que ser reformar el plazo originalmente establecido en el contrato para que precisamente no corra la penalidad. Es decir, como una especie de, fue un error material y el plazo es este. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la diferencia jurídica entre acuerdo comercial y transacción extrajudicial? ¿Y por qué es que se recomienda utilizar el primer término y no el segundo? ¿Habría alguna consecuencia negativa de haber usado el segundo? No ninguna consecuencia negativa, simplemente es jurídicamente incorrecto. Una transacción es, como dije, transacción es cuando estás haciendo un intercambio, ¿verdad? De consideraciones entre las partes. Alguien entrega algo a cambio de otra y es algo recíproco, ¿verdad? Eso es una transacción. Cuando tú estás llegando a un entendimiento porque le has ofrecido algo al cliente y es una liberalidad, digamos, tú le vas a dar algo al cliente para que el cliente no te denuncie, esa no es una transacción, es un arreglo comercial. Es, ¿Tiene alguna relevancia? No, no realmente. Indecopi sí ha emitido algunas resoluciones eh, precisándolo, pero burlándose un poco de las empresas que hicieron esos acuerdos, ¿no? A veces diciendo, no saben qué cosa es una transacción, pero no tiene ninguna consecuencia real, simplemente que no es lo correcto. Bien. Listo, Gustavo. Acabamos ya de terminar con las preguntas de nuestros asociados. Muchas gracias por la exposición. Muy agradecido a ustedes, gracias a ti, Diana, por la presentación y además por el seguimiento de las preguntas. Eh, gracias también, Daniel, por tu seguimiento y tus correos y todo. Y por supuesto, muchísimas gracias a los asistentes. Estoy encantado y a la orden de atenderlos. Ahí está mi correo. Y bueno, estoy a la orden para cuando lo deseen. Muy buenas tardes a todos. Cuídense. Perfecto. Buenas tardes con todos. Esperamos que la presentación haya sido de provecho. Que tengan buena tarde.